aprendiendo sobre los 13 principios de Maimónides desde una perspectiva jasídica. Generalmente estamos estudiando las fuentes clásicas, hacer Mishneh Torah de Maimónides, Moreh Nevuchim, Ideas del Moreh Nevuchim, que es un libro de filosofía judía que escribió Maimónides. El famoso libro en español se le llama La Guía de los Perplejos. Y a través de una visión mística, a través del hasidismo, principalmente Hasidut Chabad, el hasidismo de Chabad, pasando por las principales fuentes que utiliza Chabad, hacer fuentes clásicas de la Kabbalah, el Zohar, Rabbi Moshe Cordovero, el Arizal. Y también estamos aprendiendo dentro de las fuentes, tomando ideas de los distintos maestros hasídicos de Chabad, desde el primer Rebbe de Chabad fundador, el Rabbi Shneur Zalman de Liadi, principalmente en su libro, las ideas que estamos viendo principalmente se pueden encontrar de forma básica en su libro Sha'ar Echad Ba'emunah, el libro del Tanya, la segunda parte del Tanya. Y al igual traemos acotación de todos los demás maestros hasídicos. Y bueno, en la clase pasada empezamos a estudiar sobre el tema de la Sefirot. ¿Y por qué razón estudiamos el tema de la Sefirot? Porque enseña la Kabbalah que el Todopoderoso creó el mundo a través de 10 emanaciones de sí mismo. Y aprendimos en la clase pasada que a pesar que estas emanaciones están totalmente unidas a Dios, no son Dios. Esto es lo que hablamos de que la divinidad no es Dios. Dios está por encima y Dios no se puede explicar, no se puede definir de ninguna forma. Y esto es algo que está explicado en varios discursos hasídicos, todo el tema de cómo no se puede explicar a Dios. Filosóficamente no se puede hacer. Y filosóficamente aprendimos que existe la filosofía judía, que son las ideas, pensar lo mejor que uno puede entender a Dios. Y tenemos también lo que es la tradición, que es lo que se le entregó a Moshe Rabbeinu Moshe en el monte Sinaí, la revelación del monte Sinaí, y que esta revelación es la que precisamente aprendemos hoy en día a través de las enseñanzas hasídicas, que a través de las enseñanzas hasídicas podemos comprender de forma intelectual y de forma sistemática todas estas ideas y ver qué tienen que ver con nosotros y cómo nos ayudan a entender mejor al Creador para acercarnos a Él, ver cuán grande es Él. Esa es la idea. Entonces, el hasidismo explica que, estoy haciendo un poco de repaso, el hasidismo explica que cuando decimos que Dios no tiene un cuerpo, estamos diciendo que Dios no posee un cuerpo espiritual tampoco, una estructura espiritual. Y precisamente hacemos referencia cuando hablamos de estructura espiritual, cuerpo, ¿qué estamos hablando? Obviamente no tiene, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se trae esta idea? Porque la Kabbalah expresamente habla de la Sefirot. Y como vimos, las Sefirot son emanaciones divinas, y lo que vamos a hacer en esta clase es tratar de explicar, al menos superficialmente, cada una de ellas, principalmente de dos formas, desde dos puntos de vista. Desde la perspectiva Dios-creación, cómo Él se revela. Vamos a utilizar algunos ejemplos para poder entender esto. Y también vamos a aprender a entender cada una de estas cualidades que en el ser humano se traducen a habilidades, fuerzas del alma. Vamos a ver cómo se expresan y vamos a ver cuál es lo óptimo que hay que alcanzar y refinar en cada una de esas cualidades. Aprendimos que hay 3 cualidades intelectuales y hay 7 cualidades emocionales, emotivas.
Entonces vamos a ir paso a paso por cada una de ellas sin perder mucho tiempo. Primer punto que quiero traer es lo que explica el Alter Rebbe en el Shara Echad Ve'emunah, en el capítulo 8. Él explica lo siguiente. Cita a Maimónides. Maimónides explica que Dios mismo, su ser, es decir, su existencia y su conocimiento son absolutamente uno. Es decir, una unidad simple. Cuando hacemos de simple, es algo que es abstracto, es tan abstracto que no se puede explicar. Ahora, esto nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de entender de forma positiva cómo es esto. Dios es una unidad completamente abstracta, no se puede explicar. Y por cuanto que es abstracta, es inestructurado. No tiene estructura, no se divide. No es así. El Alter Rebbe va más allá y nos explica que esto que Maimónides dice que el conocimiento de Dios es uno con Dios, esto aplica también para todas las demás atributos divinos. Es decir, que Dios y su sabiduría son uno mismo. Dios y su voluntad son uno mismo. Dios y su poder creativo, llámese místicamente Gesed, bondad, es uno con él. Dios y su severidad es uno y así en esa lógica. Y también todos los nombres, esto aplica también para todos los nombres y todos los títulos con los que nosotros nos referimos a Dios. Habiendo aclarado eso, vamos a ver que cada uno de estos atributos, a pesar de que estamos hablando de distintos atributos y estamos hablando de pluralidad, desde la perspectiva divina no hay ninguna pluralidad. Nuestra tarea es entender que no hay pluralidad, que estas cosas son uno con Dios mismo, a pesar de que no son Dios mismo, pero están totalmente vinculados a Dios. De esa manera, Dios no tiene ninguna transformación, ningún cambio. No sufre como los cuerpos, como trae Maimónides, como los cuerpos, sino que es una unidad absoluta, no sufre ninguna transformación. Ahora, no vamos a explicar en la clase cómo es que se unen. De hecho, el Alter Rebbe trae en el libro del Tania que esto es algo que no se puede comprender y que todos los nombres y todos los títulos que nosotros le damos a Dios es en sí como Dios se revela con nosotros en la creación, cómo Él se relaciona con el mundo, con la creación. Entonces tenemos los atributos divinos, acá tienen ustedes en pantalla, tenemos sabiduría, entendimiento y conocimiento. Luego tenemos atributos emocionales que son bondad, severidad, belleza, victoria, agradecimiento, fundamento y reinado. No se preocupen por ahora por los significados. Aparentemente ustedes podrían pensar, bueno, ¿qué es belleza? Bueno, belleza es lo que ustedes piensan que es belleza, pero de pronto van a ver que en sí mismo vamos a dar algunas vueltas para poder entender por qué se le llama belleza. También bondad, severidad. ¿Qué tiene que ver? Severidad no se escucha como algo positivo. ¿Y cómo es que es un atributo divino? Aparentemente. Agradecimiento. ¿A quién Dios le tiene que agradecer? Fundamento. Fundamento en Dios. ¿Cómo se revela en fundamento? ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Reinado. ¿Ok? Dios es rey, eso se entiende. De primas a primeras no se comprende bien. Y vamos a ir profundizando. Primeramente tenemos los atributos conocidos en forma abreviada como Chabad. Muy famosos, es un término que seguramente han escuchado, Chabad. Chabad es el acrónimo de Chochma, Bina y Da'at, que quiere decir sabiduría, entendimiento y conocimiento. ¿A qué nos referimos con sabiduría?
El primer libro de la Torá, Bereshit, inicia con un término muy interesante. Dice, Be-Reishit, con el principio, a través del principio. Interesantemente, aunque el traductor de la Torá del hebreo al arameo, que pues se pueda comprender, ¿cómo traduce ese texto? El Zohar lo trae también, y varios textos, con sabiduría. Con sabiduría. Es decir, que la primera de las sefirot en el sistema, en el modelo de cómo se estructura en el hasidismo, la primera es sabiduría. ¿Pero qué es sabiduría? Sabiduría es el hile. Aristóteles trajo la idea del hile, la primer sustancia con la que se creó el mundo. En el lenguaje hasídico, Jochma es el primer punto inicial donde la creación inicia, la primera idea. Pero es una idea no desarrollada. Es una idea solamente, como se dice, donde se encendió el bombillo. Saben que cuando tienen una idea, de pronto, si no trabajan en esa idea, se les va. Otra vez, tal vez cuando tienen una idea, de pronto esa idea los toma completamente. Ese punto inicial de una idea, cualquier idea, cómo resolver un problema, etcétera, etcétera, cualquier idea, cualquier invento, cualquier cosa que se nos viene a la cabeza, inicia ¿de dónde? A partir de nada. De ahí que cada una de estos atributos también nosotros los tenemos. Les decía en clases pasadas, sé que se escucha muy abstracto todo esto de la sefirot, pero es algo que se usa todos los días. Todos los días. Está con nosotros, crecimos con ellos, vivimos con ellos. El mundo entero está estructurado de esta forma. Toda la creación está estructurada de esta forma, tanto en los mundos espirituales como en los mundos físicos. Entonces hay un punto, hay una fase en la creación donde apenas está ahí la idea de crear, pero no está toda la creación. Punto inicial. Pero ahora es necesario agarrar esa idea, ese punto inicial, y empezar a darle forma y empezar a darle cuerpo. Masticar la idea y ver cómo es necesario expandirla. ¿Qué necesita la idea para que en un futuro se concretice? Cuando quiero hacer un negocio, pongo a pensar, me pongo a pensar y de pronto sale la idea. Ahora, tengo esa idea, pero ahora, ¿qué necesita esa idea para darle cuerpo? Esa segunda fase, esa fase donde se le da cuerpo a la idea, se le da lo que necesita la idea, eso es lo que se le conoce en la Kabbalah, en el atributo de entendimiento. Binah. Binah. La Kabbalah da un ejemplo para que podamos entender un poco esta idea. La Kabbalah llama a la sabiduría padre y a Binah la llama madre. Y así como el padre da el punto seminal para la reproducción, la madre, ¿qué es lo que hace? Dentro de ella, toma ese punto, esa pequeña sustancia, y empieza a desarrollarla dentro de sí. Luego, ¿qué ocurre? Sale el bebé. Ahora, para que ese padre y esa madre puedan unirse, es necesario que se entiendan entre los dos. A ese vínculo entre la idea y
darle forma a la idea para que se concretice, eso es da'at. Eso es lo que se conoce como conocimiento. Da'at en sí mismo en hebreo significa vincular, conectar, unir. Para que puedan haber bebés, es necesario que haya un papá y una mamá. ¿Se entiende hasta ahora? Todo esto estamos hablando espiritualmente. No se preocupen, poco a poco. Luego lo vamos a bajar, para que nosotros lo entendamos cómo es esto en nosotros. Luego tenemos los atributos emocionales, los primeros tres. Los primeros tres se conforman por el acrónimo de Hagat, o también se pronuncia Hagas, que son los atributos encargados de tomar toda la idea, de tomar toda esa, desde el punto inicial hasta la idea que se generó y se le dio forma y echarla a andar. Entonces tenemos bondad, en hebreo se llama Gesed, severidad, se llama Geburah en hebreo, y luego tenemos belleza, que es Tiferet. De ahí Hagat. Las primeras tres letras de cada una forman la palabra Hagat en hebreo. Es un acrónimo, ¿no? Es una palabra en sí misma, es un acrónimo. Así como Chabad forma Chochma, Binah y Dat, Hagat forma Gesed, Geburah, Tiferet. ¿Qué es bondad? Bondad es la capacidad infinita creativa de Dios para crear. Crear. Luz. ¿Cómo es una luz? Una luz ilumina. No hay nada que lo pare. Si no se le pone algo que oscurezca, un filtro entre la luz del sol y las ventanas, entonces van a brillar dentro de la casa. Y los que somos de Latinoamérica sabemos que el sol allá por ahí, aquellos lados, es muy fuerte. Entonces Dios, para crear el mundo, Él necesita dar. De sí mismo, necesita dar. Por eso se le llama bondad. Un versículo que dice, Olam Chesed Tibané. El mundo con bondad fue construido. Ahora, pero la verdad es que dar no es completamente positivo. ¿Por qué? Si ustedes le dan a un niño todos los días dulces, se sabe que darle a los niños dulces de vez en cuando es bueno para su desarrollo intelectual, etc. Pero si todos los días se les da dulces, ¿qué va a pasar? Dios libre a ese bebé, a ese niño le va a dar diabetes. O cuando, por ejemplo, los chicos cuando están creciendo en casa, si nunca el chico se le dice, ok, crezca, busque pareja y haga una vida, vamos, trabaje, nunca va a salir de casa. ¿Por qué? Porque está ese amor que se le tiene a la persona de que no exponerlo a algo que sea fuerte para él. Entonces, dar y dar y dar no es bueno siempre. Por tanto, en el proceso creativo fue necesario que Dios también emane de él una fuerza que restrinja a bondad. ¿Por qué? Porque es necesario darle precisamente a cada criatura del proceso creativo, darle luz de acuerdo a la capacidad de esa criatura. Esa es la función de Geburah, de la severidad. Severidad restringe. Esta es la idea del tzimtzum. Tzimtzum es severidad. Restringe la luz. Restringe Gesed. Que ilumine, pero de acuerdo al nivel de cada criatura. Por tanto, toda limitación, toda definición es Geburah, es severidad.
Ambos son necesarios, por ejemplo, en la vida diaria son necesarios para la educación de los niños. Generalmente en la casa, bondad es la madre y Geburah y la severidad es el padre. Sin ambas cosas, no vamos a poder tener una persona que emocionalmente, intelectualmente sea armónico. Es difícil, no es fácil. Esta armonía, ¿cómo se genera? Es necesario también que haya un vínculo que armonice tanto la bondad, la capacidad infinita de Dios creativa para crear y crear distintos niveles y niveles y niveles hasta la creación y mantener la creación. Pero por otro lado, es necesario darle a la creación de acuerdo a lo que necesita. Darle a cada criatura la energía divina necesaria solamente para que exista y pueda subsistir. Eso es Gevurah. Entonces, Gevurah es positivo. De hecho, hay un aspecto de bondad en Gevurah, en la severidad. ¿Por qué? Porque gracias a Gevurah es que se le da lugar a la criatura que exista. Y no solamente que exista, sino que se mantenga. Ahora, el vínculo que toma a Gevurah y a Gesed y los une sus colores, por así decirlo, sus distintas formas, sus distintas capacidades, y los armoniza de tal forma que uno no sea más que el otro, es diferente. Por eso se le llama belleza. ¿Qué es la estética? Lo que se percibe como el perfecto balance de las cosas. Eso es diferente. Estos son los atributos primarios, por así decirlo de alguna forma. Atributos emocionales, emotivos. Dios desea crear, pero a la misma vez, para poder crear, Él necesita retener su presencia, retener su capacidad creativa. ¿Y cómo hace eso? A través de el vínculo que toman las capacidades tanto de bondad como las capacidades de severidad y las ponen en armonía. Esto es diferente. ¿Tiene sentido? ¿Entiende? Okay. Vamos entonces. Ahora tenemos las próximas tres que se conocen en el acrónimo de NEHI. NEHI es Netzach, Hod y Esod. Victoria, agradecimiento y fundamento. Estas son como el respaldo de las otras tres que mencionamos anteriormente. Voy a dar un ejemplo de esto. Un padre cuando quiere enseñarle a un hijo, el papá tiene toda la información en su cabeza, tiene todos los detalles, tiene toda la complejidad del tema, tiene todo el asunto. Y si el padre va a educar al niño, entonces es necesario que el padre amolde las palabras de acuerdo al niño. Si el padre no amolda los conceptos, las palabras de acuerdo al nivel del niño, quizás el niño pueda tener alguna captación en las ideas del padre, pero el padre realmente no está saliendo de sí mismo totalmente para bajar al nivel del niño, de su hijo, y poder explicar el tema de forma que el niño lo comprenda en el nivel de él. Porque es algo difícil. Tener que bajarse del nivel, tener que bajarme de mi propio nivel para ir al nivel de alguien que está más abajo, es algo que toma
esfuerzo. Es difícil, no es fácil. Para esto son las emanaciones divinas, precisamente, que salen de el triángulo de Gesed y Gevurah y Tiferet para servir como un respaldo. Entonces, ¿qué es lo que hace Victoria? Victoria se opone todo el tiempo a todo aquello que obstruye la luz de bondad, la luz divina que quiere crear. Netzach, Victoria, por eso se llama Victoria, se opone, tiene persistencia, tiene consistencia. Pero por otro lado, tenemos a Gevurah. ¿Qué es lo que hace? Gevurah subtrae de Gesed para que se minore. Pero es necesario que Gevurah sea controlado también. ¿Cómo es Gevurah controlado? A través de Hod, a través de agradecimiento, que se conoce también como majestad, esplendor, resplendor. Para que así hay un balance correcto. El vínculo, el factor mismo de todo lo que está pasando en los atributos emocionales, ¿dónde recae? En Yesod, en el fundamento. Hay un pasuk que dice, en los Proverbios, Tzadik Yesod Olam. El justo es la base, el fundamento del mundo. El fundamento es lo principal, porque es allí donde toda la idea que viene desde la sabiduría, desde el punto inicial, es ahí donde recae todo. El factor creativo de esconder la luz, revelar la luz, de acuerdo a los distintos niveles, es ahí donde recae, en el fundamento. El vínculo mismo que ocurre, eso es precisamente fundamento, Yesod. Y luego tenemos Malhut, que es la última esfera. Malhut quiere decir reinado. ¿Cuándo hay un reinado? Cuando hay un rey. Malhut por sí misma es una esfera que traspasa todo lo que ocurrió antes de ella. Lo traduce al siguiente nivel. Revela toda la idea, todas las emociones, el vínculo mismo de Yesod, lo revela, lo manifiesta. Por sí misma no tiene nada. Es una esfera que por sí misma no tiene nada. Que, por así decirlo a modo de ejemplo, que lo único que hace es la orden del rey. Una persona que hace la orden del rey está completamente anulado, está completamente abnegado a la voluntad del rey. Pero ¿cómo es la orden del rey? La orden del rey viene a partir de una idea en la cabeza del rey. Nadie la sabe. Y luego el rey manda que se haga. Pero para que se vaya a hacer hay todo un proceso. Hay que ver un edicto, hay que ver todo un detalle. Y la gente hablando entre ellos y comunicando la idea hasta que la idea del rey, el deseo del rey, se revela en la práctica misma. Eso es Malhut. Eso es Malhut. Entonces tenemos que esto es, por así de una forma, entender cómo es el proceso creativo, las emanaciones creativas. Ahora, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Hashem. ¿Qué explica esto la Kabbalah? Que cada una de estas sefirot, también nosotros las poseemos. Dios nos creó tanto la creación,
tanto el macromundo como el micromundo que es el ser humano. Ahora, ustedes van a ver cómo cada una de las explicaciones de la Sefirot en el ser humano nos llevan a cuál es lo óptimo, lo ideal y lo que quiere Dios precisamente de mí en ese aspecto. Entonces tenemos que Sefirá es en sí mismo, Dios quiere relacionarse conmigo. Eso quiere decir Sefirá. Dios quiere relacionarse conmigo. Para entenderlo. Entonces, en el modelo de la creación, cada ser humano se supone que tiene que emular a Dios. El Talmud está dicho, si Dios es bueno, sé bueno. Si Dios es misericordioso, sé misericordioso. Nos toca a nosotros emularlo. Y, gracias a Dios, vivimos en un mundo donde podemos relacionarnos. Toda la idea de entender esto es precisamente saber cómo relacionarme. Cómo poder relacionarme con el otro, con los demás, con mi marido, con mi amigo, con mi esposa, etcétera, etcétera. Todas las relaciones. Entonces, para relacionarme, yo necesito 3 pasos, 3 puentes. ¿Vieron cómo cada una de las sefirot está dividida en 3, 3, 3? Y por último, Malhut. Entonces vamos a hablar precisamente de las 3, 3, 3. Y por último vamos a dejar Malhut. Que de Malhut no hay mucho que hablar, ya que en sí mismo ella no tiene nada por sí mismo, sino que echa a andar las cosas. Entonces, ¿por qué un puente? ¿Por qué el ejemplo del puente? Porque un puente está compuesto por 3 cosas, 2 bases y una conexión. Precisamente por eso el número 3 representa armonía, paz. Porque 1 es soledad, 2 es conflicto, 3 es armonía. Entonces, las sefirot son 3 puentes constituidos cada uno de 3 partes. Pensamiento, palabra y acción. En nosotros, pensamiento es Jochma. Pensamiento significa, yo pienso lo que pienso y no es asunto de nadie. Y yo puedo pensar lo que se me venga en ganas. Es decir, el pensamiento es propio, es personal. Y si yo quiero pensar sobre alguien, que esa persona no es inteligente, aunque lo sea, pero si yo quiero pensar que esa persona no es inteligente, no es inteligente. Es mío, lo tengo acá, pero al menos el pensamiento me da el chance de que yo puedo pensar en alguien. Es decir, que si yo pienso en alguien, esa persona está en mi mundo. Ese es el pensamiento. Luego tenemos la palabra. La palabra es el deseo de mi expresión, es la expresión de mi deseo con los demás. Yo quiero revelar lo que yo tengo en mi cabeza. Pero, para decir las cosas que tengo en mi cabeza, no puedo decirlas exactamente como las tengo. Porque si se dicen exactamente como tengo las cosas en la cabeza, hoy puede ser o muy bueno o muy negativo. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Yo necesito adaptar las palabras. No puedo hablar lo que quiera. Debo hablar el mismo idioma. Si ustedes acá alguien habla acá, no sé, francés, y no entiende la clase, pues no, ¿qué hace en la clase? Y si ustedes hablan español y yo quiero hablar, no sé, mandarín, ¿estoy comunicándome?
En realidad, no. No me estoy comunicando. ¿Estoy parlando? Pues sí, pero comunicándome no estoy. Entonces necesito hablar el mismo idioma. Tercero, necesito esperar a que el otro me escuche. ¿Qué es una conversación? Una conversación es donde dos personas están hablando a la misma vez y no se entienden para nada. O es donde uno escucha al otro, hace silencio, analiza y empieza a hablar luego que ha entendido la idea del otro. Es decir, que yo necesito averiguar si hay interés en el otro para escucharme. Debo aceptar al receptor y el receptor necesita aceptarme. Eso implica que la palabra es un poco menos de mí y es también un poco de la otra persona. Ya no es tan interno y personal como el pensamiento. El pensamiento es privado, la palabra es. Se trata de mí, también se trata de ti. Ahora tenemos la acción. La acción se trata de los demás, no se trata sobre mí. Si ustedes me piden un favor, pero lo hago como yo quiero y no como como me piden el favor, entonces no funciona. No me van a volver a pedir un favor. Si ustedes le piden un favor, ustedes lo hacen como ustedes quieren, entonces mucha gente se pregunta, guay, mi amigo ya no sale conmigo, mi amiga ya no sale conmigo, mi amiga esto, mi amiga lo otro. ¿Por qué? Bueno, quizás estás haciendo lo que tú quieres y no estás pensando en lo que él quiere. Eso es la amistad. En el matrimonio, es mucho más picante. Porque muchas veces pensamos que lo que se nos dice verbalmente no es realmente lo que la pareja quiere. Entonces, cuando nos piden un favor y lo hacemos de otra forma, aunque se haga el favor, no es lo que la persona quiso. No funciona. Dice la señora, a veces me pasa a la señora que le da al marido una lista que vaya a comprar, pero él compra lo que él quiere. Bueno, después el marido va a estar así como que, bueno, es que no sé por qué se enojó, no sé por qué me hace la vida imposible mi señora. Bueno, porque no estás haciendo lo que te pide. Había una historia sobre tres reyes. Dice, cada uno se estaba jactando de quién tenía el mejor soldado, el soldado más devoto. Entonces cada uno le pidió a su soldado que se salte la ventana. Iba a morir el soldado. ¿No? Los dos primeros saltaron, pero el tercero le preguntó al rey, ¿qué ventaja desea que salte su majestad? Para él no hay diferencia, igual se va a morir. Pero quizás, para el rey hace una diferencia. Esa es la auténtica acción. Entonces, Jochma es mi idea. Bina es lo que necesita la idea. ¿Cómo puede escuchar al otro? Ok, te escucho. Ok. A los niños, ¿qué es lo que necesita? Bajar al nivel de los niños. Ok, entiendo. That, que es la acción, es qué es lo que demanda la idea. ¿Qué es lo que demanda el otro de mí? ¿Qué es lo que está pidiendo? Ok, y entendí lo que está pidiendo. Bueno, hay que hacerlo. Ahora tenemos Gesed, Geburah y Tiferet. Vamos con los siguientes tres. Gesed y Geburah son mis sentimientos, mis emociones. Gesed es, si me siento un día bondadoso, generoso, son sinónimos. Gesed de nuevo. Gesed trata sobre dar, salir de sí mismo, dar, ser bondadoso, cariñoso, amoroso. Eso es Gesed.
Ah, si yo me siento un día bondadoso o generoso, pero no hay nada con quien expresarme, entonces no puedo ser bondadoso. Y lo mismo pasa con Geburah, que es la restricción. Si un día me amanezco y digo, quiero dar disciplina, pero no hay quien darle disciplina, entonces no puede, no se puede expresar. Y luego tenemos Tiferet. Tiferet es la piedad, la misericordia, conmiseración. Nadie siente misericordia o piedad, al menos que haya alguien por quien sentir misericordia. Nadie se levanta en la mañana y dice, wow, me siento misericordioso. No, cuando pasa y hay una persona que tiene un problema, entonces ahí es el momento donde se revela la misericordia. Ya sea de una forma bondadosa o ya sea de una forma estricta. ¿Qué quiere decir de una forma estricta? Por ejemplo, un maestro cuando necesita dar una clase, ve que su alumno necesita reforzar la clase. Entonces baja donde él y con palabras estrictas empieza a enseñarle todas las ideas, con disciplina, matemáticas. Ejemplo de esto es que, por ejemplo, si ustedes quieren darle algo a alguien, pero nadie está allí para recibirlo, entonces no puede recibir. Y si quieren disciplinar a alguien, pero no hay nadie allí para recibir la disciplina, entonces tampoco. Y luego tenemos Tiferet. Tiferet es, si no se activa, si no hay ninguna estimulación, ninguna motivación, entonces no se da. Entonces tenemos que bondad y severidad soy yo. Se tratan sobre mí. Yo me siento bondadoso, me siento estricto, me siento enojado, me siento amoroso. Es sobre mí. Tiferet, misericordia, no se trata sobre mí, se trata sobre ustedes. Se trata de alguien más. Ahora, pero hay aspectos en bondad que pueden ser negativos. Porque dijimos anteriormente que bondad es darse en cálculos. Llega al trabajo, un buen jefe, llega al trabajo y empieza, ni siquiera checa si el trabajo está bien hecho de los obreros, no checa nada, simplemente le dice que les pague, les pague. Una persona que se gana la lotería, que nunca ha tenido en sus manos tanta plata, empieza a desparramar el dinero, dar. Regala aquí, regala allá, etcétera, etcétera. Geburah es distinto. Geburah paga, pero paga exactamente por lo que se trabajó. Es decir, que Geburah baja a los detalles. A ver, ¿qué hiciste hoy? Ok, entiendo. Ajá. Calcula, muy calculado. Y precisamente de acuerdo a eso, paga. Acá tenemos una ventaja. Que tiene la severidad, la restricción, la disciplina sobre la generosidad. La generosidad puede dar a alguien de gratis. Pero Geburah, la restricción, no va a dar a nadie gratis. Da de acuerdo a los créditos de cada quien, nada de gratis. Pero ¿qué? ¿Por qué tenemos una ventaja en Geburah? Porque, por ejemplo, los altruistas. Una persona altruista que dice, bueno, cada quien que venga a mi casa, pasa a veces en el mundo judío, se le llaman los Baalei Tzedakah. Gente altruista que tiene mucha plata. Dice, el que venga a mi casa, le voy a dar, cualquiera que venga a mi casa y tenga una necesidad, le voy a dar $100. Un ejemplo. Le voy a dar $100. Pero está la otra persona que también tiene altruismo, pero no solamente que da $100
así sin preguntar a alguien qué le pasó, por qué necesita los $100, etcétera, etcétera. No, él simplemente dice, abran la puerta, quien quiera que pase, que necesite $100, denle los $100. ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué el altruista hace eso? Voy a dar tantos millones de dólares a este y déjeme en paz. ¿Por qué lo hace? Porque no quiere lidiar con todos los llantos de la gente y con todos los problemas de la gente. Entonces, bondad puede tener un aspecto egoísta. Se trata de él. No quiere bajar al nivel del otro. ¿Qué es lo que pasa también en la educación? Yo doy mi clase, si me entendieron bien y si me entendieron tampoco, fine. ¿Por qué? Porque no quiero estructurar la clase de tal forma que yo bajarme. Es egoísta. Giburano. La restricción se da cuenta de las cosas, calcula las cosas, piensa en el otro. Entonces tenemos que Gesed es sobre mí y Geburá es sobre los demás. Estas son las emociones. Esto es la personalidad. La forma en que yo actúo en estos 3 dimensiones, eso es lo que yo soy. Esto se le llaman las emociones internas, las emociones personales. Midot pnimiot. Precisamente el entretenimiento se trata simplemente de estos 3 temas. Todas las películas de qué trata, o de amor, o del extremo amor, hasta el otro extremo terror, pavor o misericordia. Esto es lo que mueve a la persona. Esto es lo que... ¿Por qué me emociona lo que veo? Porque con eso me identifico. Se trata de mí. Está hablando de mí. Nosotros le ponemos atención a las cosas que hablan de nosotros. Ahora vamos con la parte aburrida. Las midot, las cualidades que no precisamente se trata de nosotros. Estos son Notzach, Hod Yesod, que vendría a ser la determinación, la sinceridad, la relación misma, el hecho de la relación. Esto es lo que se le llama emociones externas, emociones interpersonales. Ya no se trata de mí, sino que se trata completamente de los demás. Son emociones abnegadas. Ahora, ¿qué son estas? Son los canales por donde se expresan las cualidades anteriores que mencionamos. Bondad, severidad, misericordia. Ahora, son de carácter práctico. La abnegación de la persona, el salir de mi zona de comodidad, eso se encuentra en esas cualidades. Son abnegadas porque no se trata de mí. Son aburridas. No hay energía ahí. No hay emoción. No hay pasión. No hay inspiración. Sin embargo, son cualidades sustitutas. ¿Por qué? Cuando la bondad se acaba, la constancia se queda. La determinación se mantiene. Y cuando la severidad se disipa, la disciplina se disipa, el reconocimiento, la admisión del otro se queda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me siento emocionado, quiero dar y quiero hacer una mitzvah, quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro y me siento muy emocionado, quiero dar, etcétera, etcétera. Quiero comportarme, quiero ser... Alguien entra a una clase de Musar y en la clase de Musar se emociona de la disciplina del Musar, o entra en una clase que te emociona para poder ser una mejor persona, para ser más bondadoso, hacer buenas acciones. Ahora, ¿qué pasa? Esa es pura emoción. Es inspiración. No es algo que penetra. ¿Qué pasa cuando ese sentimiento ya no está ahí? Depende que si yo estoy en una clase, wow, tengo muchas ideas de cuán bondadoso quiero ser.
¿Qué va a pasar? Luego de que esa emoción se vaya, va a depender de mi cualidad de Netzach, mi cualidad de determinación. Entonces, cuando la inspiración, la pasión se va, voy a ser bueno, voy a ser bondadoso, porque es lo que hay que hacer. Es una generosidad, es un gesed sustituto. Es generosidad sin emoción. En ese momento, en ese plano, la emoción no importa. Sino lo que importa es la determinación. Hacer lo que hay que hacer aunque no lo sienta. No depende de mí sentir, no depende de lo que yo siento, lo que yo vivo. Ahora, esto es traducible a cada uno de los aspectos de la vida. ¿Qué pasa? Levantarse en la mañana, levantarse en la mañana, los primeros días de la boda, no sé cómo es, y hacer el desayuno a la esposa. Ok, bien, ¿qué va a pasar luego? O viceversa. Los maestros, el primer día de la clase, aman a todos los alumnos. Luego de un mes, ¿qué va a pasar? Cuando se haga difícil la emoción de recibir un nuevo trabajo, ¿qué va a pasar? Gente se pregunta, ¿por qué no puedo ser constante en las metas que me pongo? Bueno, la inspiración no fue suficiente. Si realmente nosotros amamos a alguien, ¿acaso haríamos por esa persona lo contrario si nos pide un favor? Si realmente amamos a alguien, si Dios pide algo de nosotros y nosotros no lo hacemos, ¿podemos decir que lo amamos? La respuesta es que es posible amar a alguien, porque somos amorosos, somos bondadosos, somos muy espirituales. Alguien me decía, a mí me gustan esas historias. Hay un tópico de contar historias en el hasidismo. Alguien me decía una vez en una clase, a mí me encantan esas historias que me calientan el corazón. Ok, muy lindo, muy bueno, pero eso no es el todo. Entonces, es posible amar a alguien, es posible ser muy bondadoso, caritativo, pero, pero no tenemos constancia, determinación, no tenemos. Por tanto, la bondad está sin pies, no puede actuar. Pero, incluso si la persona, aunque no sienta la emoción, hace las cosas que tiene que hacer, eso es una victoria. Por eso se le llama victoria. La determinación es abnegarme a los hechos. ¿Cuál es el hecho? Hubo una decisión que tomé, ese es el hecho, hay que hacerlo. Luego tenemos la sinceridad, hod. Agradecimiento, reconocimiento, ser sincero, admitir. Eso es hod. ¿Qué pasa entonces cuando la emoción de severidad, todos nos levantamos por la mañana un día y decimos, ahora me voy a levantar todos los días a tal hora y voy a hacer una dieta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y nos disponemos, autoimposición severa sobre nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando esa emoción inicial de Geburah se disipa? Depende de el reconocimiento, la gratitud. Entonces, mientras la determinación es el respaldo de la bondad, la gratitud es el respaldo de la severidad. Entonces, Hod es, yo voy a salir y vos te vas a quedar para estar a salvo. Voy a luchar por ti.
ya no es una abnegación a los hechos, sino es una abnegación a otro ser humano. Mientras Netzach, la determinación es una abnegación a los hechos, Hod es un nivel mucho mayor. Es dejar de ser yo para que alguien más pueda ser. Darle mi paraguas a alguien que lo necesita para que no se moje. Ceder mi asiento a una mujer embarazada en el autobús. Aunque luego toda la gente dentro del autobús me aplasten y todo lo que me puede pasar. Entonces, severidad es, yo me voy a disciplinar cuando lo desee, voy a ser un perfeccionista, pero yo voy a disciplinarme. Pero que yo me voy a disciplinar para que alguien más gane o para que alguien más se beneficie, nah, eso es demasiado. Esas ideas, que yo voy a hacer tal cosa para que el otro tal cosa, oh, falta de Hod. No es un Hod refinado. Es una sinceridad, un reconocimiento refinado. Gratitud, ¿qué es? Cuando decimos gracias a alguien, ¿qué es? Voy a extraerme para alguien más, sin importar lo que yo sienta. No importa el beneficio, mientras la otra persona se beneficie. Y luego tenemos a Yesod. Yesod es, en sí mismo quiere decir, abnegación, autosacrificio total. Mi vida se acaba para que la otra persona pueda vivir. Precisamente, vamos a ver por qué se llama Yesod. Yesod quiere decir base, fundamento. Está abajo. Esta cualidad no tiene que ver conmigo para nada. En términos físicos, una base, ¿dónde está? ¿Dónde están las bases de un edificio? Están debajo de la tierra. No se ven. Pero están debajo de la tierra para poder sostener todo el edificio. Entonces, físicamente, Yesod es lo más bajo. No es notorio, no es notable, nadie lo ve. Sin embargo, en términos espirituales, Yesod es el principio de todo, es lo principal. Entonces, el versículo Tzadik Yesod Olam. El Tzadik en la Kabbalah está representado por la sefirá de Yesod, del fundamento. Es la cualidad más relevante de Yesod. Es el principio de todo. Está por encima de todo. Yesod, que es, como ustedes pueden ver acá en la pantalla, es la relación, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Cuál es lo principal que une a una pareja? El hecho de que son un matrimonio. Esa es la base de todo. Hay un rabino que hace un chiste al respecto de esto. Se llama el rabino Manis Friedman. Dice en Hollywood es totalmente al revés. En Hollywood es primeramente si la esposa es así o el esposo es así, tiene estas cualidades, tiene la otra, y solamente al final, ay, ¿ustedes son un esposo? Ah, pues sí, pues no. El matrimonio es lo último. ¿Qué pasa cuando un edificio se destruye? Cuando todo lo exterior se viene abajo. ¿Qué es lo único que queda? Que se puede apreciar. La base, el fundamento. Entonces, acá no estamos hablando de si, bueno, ustedes son esposos, sí, ¿es tu esposa? Sí. Y la más, esa no es la pregunta.
La pregunta ¿es tu esposa? Sí, es mi esposa, es mi marido, es mi hijo, mi madre, mi padre, mi amigo, mi amiga, mi alumno. Sí, pero es que lo otro y el otro, y toda la arboleda alrededor. Y eso no importan las diferencias de fe, color, raza, idioma, religión, nada. No importa nada. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos, creados a imagen y semejanza del Creador. Eso es la base para entender precisamente, de nuevo, toda la idea de paz mundial es volver precisamente a la base, que Dios creó al ser humano. La gente busca al final de los libros la respuesta a las ideas, cuando en realidad, cuando se trata de la Torá, la respuesta y el fundamento está desde el principio. Eso es Yesod, el hecho mismo del algo. Por tanto, no hay que ignorar los hechos, precisamente porque ahí todo es donde inicia, es donde la verdad reside. Allí es donde la verdad reside. Y luego tenemos a Malhut. ¿Qué es Malhut? Malhut es agarrar esta clase y hacérsela saber a alguien más, para que esa persona también lo sepa. Malhut es verbalizar. P en hebreo. Eso es Malhut. Es dar de lo que uno tiene a otra persona. Es el servicio. Servir a otros en la práctica. ¿Cuál es la meta entonces? Para finalizar, la meta es lograr que nuestras cualidades emotivas personales e interpersonales sean guiadas por las cualidades intelectuales. Que en nuestra bondad se perciba intelecto. Que en nuestra disciplina se perciba intelecto. Hay un midrash que cuenta, midrash muy famoso, que cuando Abraham el patriarca recibía en su casa gente para que comiesen, gente que necesitaba comer, pasaban por el desierto, no tenían dónde comer, él los invitaba. Y luego de que comían, les decía que agradeciesen a Dios. Si le daban gracias a Dios por lo que comían, entonces no les cobraba. Pero si le decían, no, no le quiero dar gracias a tu Dios, entonces sí les cobraba. El Midrash explica que Abraham era la bondad andante, por así decirlo. Era muy bondadoso. Pero según esto, el Midrash en realidad no está mostrando que Abraham era bondadoso, sino que hacía trucos. Es muy atrevido el Midrash hablar así de Abraham. Entonces, eso es superficialmente. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir el Midrash? Que la bondad de Abraham era una bondad calculada. Es decir, no solamente que voy a hacer comida para alimentar el cuerpo de los transeúntes, sino que también me voy a encargar de alimentar el alma de los transeúntes. Esa es la meta. Que en las cosas que hagamos se perciba, que tengan un cálculo, que tengan un propósito. Esa es la idea. Que el cerebro controle las emociones. Eso es donde lo aprendemos precisamente
gracias a la forma en que Dios se revela y se manifiesta en la creación, se relaciona en la creación. Quiera Dios que pronto logremos el refinamiento de cada uno de estos aspectos en nosotros, podamos emular a Dios en todas las cosas que hagamos y hacer de nuestras vidas, de nuestro cuerpo y de nuestros entornos una morada para Él. Muchas gracias.